Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Queremos subrayar el versículo 27, lo que nos dice aquí la palabra de Dios. De esa manera, no solamente nuestra profesión está amenazada de caer en el descrédito, sino que el templo mismo de la gran diosa Diana corre el riesgo de ser tenido por nada. Y aquella a quien adoran toda el Asia y el mundo entero terminará por quedar despojada de su prestigio. Bueno, esto es lo que dice aquí Demetrio, ¿verdad? De cierta manera, es la consecuencia, decimos, lo que Pablo estaba predicando, pero es interesante, ¿verdad? Porque Pablo en ningún momento, entre comillas, se metió a hablar en contra, ¿verdad? A decir que la diosa, que el templo, etcétera. Absolutamente no lo dijo nada, que incluso Jesús sí lo dice, ¿verdad? Cuando estamos ante el templo, destruyan este templo. Se refería al templo verdaderamente que era su cuerpo, etc. Y así muchas otras cositas interesantes. Pero aquí Pablo directamente va a la prédica de quién es Jesús, que en Jesús se realizan las promesas del Antiguo Testamento. Pablo tiene un conocimiento muy grande, es de la escuela de Gamaliel, por lo tanto hace una magnífica síntesis entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Uno de los cursos muy interesantes sobre el cristianismo, the Christianity, en the University, the Hebrew University en Jerusalén, hay justamente un curso espectacular dado por un rabino. Yo recuerdo que hablaba del cristianismo como tal, y justamente a Pablo se le mira, según los judíos, o por lo menos una escuela, un estilo, ¿verdad?, de orientación, Pablo como el verdadero fundador, ¿verdad?, de la iglesia, donde hace una síntesis entre lo que era en ese momento el judaísmo, lo que él había aprendido de Gamaliel, cómo él conocía toda esta historia de la salvación. Se nota que tiene un conocimiento, decía, ¿verdad?, un conocimiento espectacular del Antiguo Testamento, Pablo, y luego confrontando con el Nuevo Testamento, es decir, lo que él fue descubriendo en las persecuciones, entre comillas, que está haciendo Pablo. Hay que mirar qué clase de persecuciones verdaderamente. Nosotros encontramos aquí, de cierta manera, elementos históricos de la persecución de Pablo contra el cristianismo, pero recordemos que toda la palabra de Dios, los escritos, aquí encontramos en una forma también muy sintética y elaborada, una teología que nos invita
a otra cosa, ¿verdad? O sea, a mirar un poquitito del aspecto teológico, de la realización, de la planificación, de la salvación, de la construcción del reino de Dios, ¿verdad? O sea, son elementos teológicos. Pero Pablo se nota que conoce muy bien tanto el Antiguo Testamento y ahora eso lo va aplicando, eso que los cristianos decían, en Cristo se ha realizado lo que Dios había prometido. Y eso es lo que él está buscando. Él está buscando y está mirando en sus reflexiones cómo es que en Cristo se realiza y cómo es que Dios ya ha cumplido con sus promesas. Recordemos que los evangelios después se escriben mucho después de las cartas de Pablo, es decir, la base y el elemento teológico en este sentido de Christianity que nos daban estos profesores, ¿verdad?, en su reflexión teológica, nos hacen entender muy bien que la influencia de Pablo en el Nuevo Testamento es impresionante. De los 27 libros del Nuevo Testamento que nosotros tenemos, recordemos que 21 obras, es decir, 21 libros que tenemos en el Nuevo Testamento, son teología paulina, teología de Pablo, 21 de los 27. O sea que 6 malas hembras, ¿verdad?, para los otros, ¿verdad? Juan también tiene sus libros y después está un poco los otros escritos, ¿verdad? Las cartas católicas, etc. Pero siempre entendemos una influencia paulina en esta teología cristiana. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. Escucho mi voz, clame por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvía, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz. Yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen. Tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, se escuchó, clamé por ti en
Todos deseamos que el mundo sea bueno para que las personas vivan en paz y actúen con amor y justicia. Pero hay un problema. En lugar de eso, algo nos obliga a los humanos a sembrar constantemente el caos y la destrucción. Y a eso le llamamos maldad. Desde la perspectiva de la Biblia, la maldad arruina las cosas de por lo menos dos maneras. Hay un efecto directo en nuestra maldad, como cuando alguien le roba a otra persona, creando injusticia. Entonces, esa persona está en deuda para poder compensar lo que ha hecho. Pero hay otro efecto indirecto de la maldad, porque esa persona también ha arruinado el ambiente de la relación, creando una falta de confianza. Hay daño emocional, es como el vandalismo, y esa persona también tiene que compensar eso. Pero muchas personas piensan, hey, Dios es bueno, Él debería ser quien elimine toda la maldad en el mundo. Pero seamos honestos, me refiero a que el mal que veo por todos lados es el mismo mal que está dentro de mí. Todos hemos contribuido y lo seguimos haciendo. Así que eso nos pone en un aprieto. Si Dios va a eliminar la maldad del mundo, nos tendrá que eliminar a nosotros. Y esto es lo más impresionante de la historia de la Biblia. Este Dios es tan bueno que no solo va a eliminar la maldad del mundo, Él lo va a hacer sin destruir a la humanidad. ¿Y cómo va a ser eso? Temprano en la historia de la Biblia se nos presenta eso de los sacrificios animales, lo que sé que suena extraño para nosotros, pero para los israelitas era un símbolo muy poderoso de la justicia y la gracia de Dios. Así que recuerda que yo soy un contribuyente a la maldad que hay en el mundo. Yo debería ser eliminado, pero Dios está permitiendo que la vida de este animal sea un sustituto. Está muriendo simbólicamente en mi lugar. Y la palabra bíblica para esto es propiciación, que significa cubrir la muerte de alguien. Hay una segunda parte en este ritual. Recuerda que la maldad también causa vandalismo relacional, y en la Biblia esa idea se describe como contaminar o profanar la tierra y hacerla impura. Así que el sacerdote lavaría simbólicamente el vandalismo, rociando la sangre del animal en diferentes partes del templo. Así que la sangre del animal está limpiando. Recuerda que esto es un símbolo al que no estamos acostumbrados. La sangre representa la vida. El rociar la sangre es una representación de cómo Dios está limpiando esas consecuencias indirectas del mal en su comunidad. En la Biblia, este proceso se llama purificación. Así que el templo en la tierra ahora se convierte en un espacio limpio, donde Dios y su pueblo pueden vivir juntos en paz. Así que este ritual arregla las cosas entre Israel y Dios. Más que eso, los israelitas experimentan el amor de Dios y su gracia a través de estos símbolos. De manera ideal, al ser perdonados, esto los llevaría a convertirse en personas de amor y gracia. Cierto, eso es lo ideal, pero no siempre fue así. Cierto, así que el profeta Isaías habla mucho de esto. Él abre su libro diciendo que los sacrificios continuos de los israelitas se habían vuelto insignificantes, porque ellos también estaban permitiendo gran maldad en medio de ellos, ignorando a los pobres y a los oprimidos. Incluso los reyes de Israel estaban distorsionando la justicia, pero Isaías esperaba el día cuando vendría un nuevo rey de la línea de David y lidiaría con el mal de una manera sorprendente. El rey se convertiría en un siervo, y no solo para servir, sino para sufrir y morir por el mal que su propio pueblo cometió. Su vida sería ofrecida como un sacrificio. Esta era la promesa que Jesús creía que estaba cumpliendo. Él es el rey de Israel, sufriendo y muriendo en la cruz. Jesús mismo utilizó las palabras de Isaías cuando dijo que Él venía a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Esa palabra, rescate, se refiere a la palabra del sacrificio de propiciación. Por todo el Nuevo Testamento, escuchamos cómo la muerte de Jesús fue un sacrificio propiciatorio por nosotros. Cubrió la deuda que los humanos teníamos con Dios por contribuir a toda la maldad y la muerte en este mundo. Pero los autores del Nuevo Testamento también hablan de que la muerte de Jesús proveyó purificación. Escuchamos que la sangre de Jesús es un símbolo de que su vida tiene la habilidad de lavar el vandalismo que la maldad ha causado en nosotros y alrededor de nosotros. Así que ahora podemos vivir en paz con Dios. De manera que ese es el significado detrás de la muerte de Jesús. Pero hay más. Sí, el Nuevo Testamento hace la poderosa declaración de que la muerte de Jesús no fue el final. Él es el sacrificio que rompió el poder de la muerte y la maldad, lo que significa que Él sigue viviendo para ofrecer su vida a cualquiera que la acepte. Él es el sacrificio perfecto al que todos los sacrificios anteriores estaban apuntando. Por Jesús, los cristianos dejaron de participar en los rituales de sacrificio de animales. Pero les fueron dados nuevos rituales. Hay 2 rituales que Jesús enseñó a sus seguidores. El primero se llama bautismo. Así como Jesús murió, el entrar en el agua se convierte en una conexión que ahora tienes con su muerte. Al salir del agua, tú, por así decirlo, resucitas con Jesús.
El bautismo es el ritual sagrado que une tu historia con la muerte de Jesús y su resurrección. El segundo ritual se llama la Cena del Señor, el cual es una recreación de la última cena de Jesús con sus discípulos. Él usó el pan y el vino para retratar su muerte venidera como sacrificio. Ahora, los seguidores de Jesús toman el pan y la copa regularmente para recordar y participar en el poder de la muerte de Jesús y en su vida. Así que estos rituales nos recuerdan del amor de Dios y nos exhortan a vivir una vida de amor y gracia. Pero hacen más que eso. Ellos nos conectan a una nueva fuente de vida. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el que puede lidiar con la maldad en nuestras propias vidas y transformarnos en las personas que viven vidas de amor y paz. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Del Calvario derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial, la creación entera canta, eres santo, Dios de amor. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Del Calvario derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy
gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo, Dios de amor, Dios de amor. Queridos amigos, seguimos con Yandy Yarañe en Nuevo Testamento, capítulo 19, Hechos de los Apóstoles. Reflexionamos este accionar de Pablo que nos sorprende a todos, ¿verdad? A todos nos deja maravillados. Y lo que es la reacción de Demetrio, sabemos que es algo que puede suceder y sucede en nuestra sociedad, sucede en nuestra familia, sucede con nosotros. No es que fácilmente lo entendemos cómo pueden haber estos cambios, ¿verdad? Y ahí cuando nos vemos que cambió la sociedad, que piensa de otra manera, que se dejó tocar por el resucitado, se dejó tocar por Cristo, entonces ya no somos, decíamos al final, como las marionetas, ¿verdad? Marionetes, que uno maneja de acuerdo a cómo, entonces yo me muevo de acuerdo a cómo vos me estás estirando y cómo vos me estás manejando. Y andaba Bella, ¿cuál fue ejemplo interesante? Michugan, creo que se llama Michugan y Cachito, algo así era, ¿verdad? El nombre. Y entonces era interesante, ¿verdad? Porque cómo iba moviendo estas cosas, el otro que hablaba y repetía de acuerdo a lo que él decía. El oñe, ya pues la otro, mañana se peamos. Marioneta de acuerdo, ¿viste? A lo que yo quiero que el otro represente y haga de acuerdo a mis movimientos. Apeago lo digo. Y entonces, claro, esto le molesta. Demetrio no acepta, absolutamente. No puede ser. Mabio ve Pablo, malo va, él es ahí. Hay poco cambiar señas de hoy, ahí está, hay poco cambiar señas de hoy. Se con la plan, se copia, se ya poseamos y va a ver cómo cambiarse así. Este también decía directamente, anteriormente, sobre todo en el versículo 26, 27, y muy interesante porque aquí se oye pero ahora ustedes mismos ven y oyen que no solamente en Éfeso, se dan cuenta, no solo, sino también en casi toda la provincia de Asia, en todas partes ya. Ese Pablo ha conquistado y seducido a mucha gente, pretendiendo que los dioses fabricados por mano de hombres no son dioses. De esa manera, no solamente nuestra profesión está amenazada. Ahí está lo que decíamos hace rato. El primero comienza con sus intereses, porque y nosotros vemos nuestra sociedad, ¿verdad? Nuestra sociedad. Los medios de comunicación mismos, ¿verdad? Que utilizan. Cuando por ahí a ellos les toca que viene un gobierno diferente y le da a otro y a otro, entonces los medios se tiran contra eso, lo despotrican y dicen esto y aquello, y ahí sacan los trapos sucios, ¿verdad? De lo que había sucedido.
Pero cuando ellos estaban al frente y cuando ellos estaban, nadie decía nada. Todo va bien, todo va, hombre, eso es real. Cuando allí la mamadera ya es... Y ve así la mamadera a la mitad, hace, oye, por rica. Apego lo coño de yo no sé si no nos damos cuenta o ñañembo tal paña quimba. Yo pienso que es más bien eso, ñaquimba y te diga tú yo llego la de guasuya ya po. Entonces ñaqui. Entonces ñaicote ave de San Pablo Allende. Uno que nos hable, que nos diga, que nos abra los ojos. Y ahí entonces puede ser que la sociedad cambie, ¿verdad? Ahí puede ser. Y estas son cosas, a mí por lo menos me llama mucho la atención, ¿verdad? Me llama mucho la atención. Por eso yo le doy razón, ¿verdad? Una vez yo le miraba a Monseñor Ismael Rolón, yo era más joven, era jovencito, incluso cuando yo era seminarista, yo le escuchaba, pues nosotros veníamos con feliz memoria del padre Carlos Einschub, de feliz memoria y que nos bendiga el cielo también. Él era mi director en Upacaraí, en el seminario, Harold Yu. Nosotros veníamos con la orquesta, con nuestro equipo de música, a la catedral, en las grandes celebraciones, Semana Santa, la fiesta de la Asunción, 14 y 15 de mayo. Monseñor Rolón siempre pedía a la orquesta el as, ¿verdad? Aspirantado salesiano, AS, el as. Bueno, ahora yo, a beberos en dúa, ya la ñomilía, oía la gente, era interesante, pero cada palabra que tenía era bastante duro, Monseñor Ismael Rolón, ¿verdad? Él utilizaba mucho y decía sinvergüenza, sinvergüenza, no puede ser, y así muchas expresiones, ¿verdad? Entonces que tal vez hoy uno piensa y dice, qué pucha, estos fueron profetas, ¿verdad? Cómo anunciaron, cómo dijeron, y nunca tuvieron miedo en decir la verdad, en pronunciar la verdad. Y ciertamente que aquí también San Pablo lo que está haciendo, sin ofender también, sino que diciendo la verdad, ¿verdad? Entonces él aquí dice directamente lo que en ese momento él estaba viendo de la realidad en que se encontraba. Y esa era la realidad, anunciando a Jesucristo allí en Éfeso, pero siempre ña punutamente hoy la callo ajeno. A Pepeosa boca aquí te pone con el nombre de Demetrio, ¿verdad? Demetrio, esa es nuestra traducción en el castellano. Y ahí entonces comienza, está pataleando, busca todos los medios. Entonces tenemos que desprestigiar, hay que desprestigiar aquí a Pablo, hay que desprestigiarlo. No puede continuar de esta manera. Primero se une con esto que se sienten también tocados por una cuestión económica, luego ya está queriendo llegar a más gente y después ya díselo en toda Asia, en toda esta región. O sea, jódese, hay que desprestigiar. Entonces, nosotros vemos que el argumento de todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo lo hace, todo el mundo hace esto y todo el mundo piensa en esto. No son argumentos entonces elocuentes, pero son poderosos. El hecho de decir todo el mundo está, ¿verdad?, contra él, todo el mundo. Entonces, debemos a todo el mundo y jala en contra. Anda, pise y nada. Pero es un argumento, dice, bastante poderoso, porque nos hace creer que es así. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Parecía un día más
y atendías el hogar, de pronto apareció el ángel del Señor. Con un saludo peculiar ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Un sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí. El mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez, desde las 12:30 a 17 horas, en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Catequesis, adoración al Santísimo, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida,
y salió de su sepulcro vencedor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos une como hermanos en su reino de bondad. Para siempre junto a Él viviremos sin temor. Nadie puede separarnos de su amor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este versículo del capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles. El 29 dice así: y se produjo un gran desorden en la ciudad. Todos irrumpieron en el teatro arrastrando a los macedonios Gallo y Aristarco, compañeros de viaje de Pablo. Aquí entonces ya comienza el problema. Ñañe pinuma la problema. Queridos amigos, ciertamente que esto ha pasado muchas veces, y hasta ahora, y creo que esto no terminará cuando se predica verdaderamente a Jesucristo. Cuando se predica verdaderamente a Jesucristo, entonces esto que leemos aquí en el versículo 29 siempre va a suceder, ¿verdad? Se produjo un gran desorden en la ciudad. Todos irrumpieron en el teatro arrastrando a los macedonios Gallo y Aristarco, compañeros de viaje de Pablo. Fíjense que últimamente hay una tendencia muy grande, sobre todo eso nace desde el protestantismo, sobre todo de querer todo endulzar, o sea, la vida cristiana, endulzar. O sea, todo después vinieron los pentecostales, ¿verdad? Entonces todo el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, ese es un grave peligro, El encuentro con Dios, el encuentro, ¿verdad? La fuerza de Dios que llena mi espíritu, el Espíritu de Dios que viene en mí, ven a mi vida, todo eso está espectacular. Pero atención, recordemos que la vida cristiana no queda en una simple contemplación. Recordemos los 4 elementos básicos y esenciales que la palabra de Dios nos anima a hacer en la vida cristiana. Y es lo que está haciendo Pablo y están haciendo aquí estos 2 asistentes de Pablo. Primero el querigma, el anuncio, apególo ya a Pablo. Segundo, justamente será el aspecto catequético. La catequesis quiere decir la formación, el conocimiento, la profundización. No es que yo me quedo simplemente con el anuncio de Jesucristo. Ay, Jesucito, ay, que esto y que aquello. No. Después viene la formación, es la catequesis. Anda ya posee la catequesis. Díganme si no es así. Y yo eso lo puedo decir como sacerdote, porque muchos vienen, padre, ¿cómo podemos hacer? Usted no me puede hacer catequesis, padre, somos amigos, ¿verdad? Claro que yo no le voy a decir que no, ¿verdad? Pero
y por lo menos aprovecho y vamos a hablar un poco en serio, ¿verdad? Y vamos a entrar, así como estamos haciendo ahí. Porque tampoco no hace falta miles de horas, y después no decimos nada de una verdadera catequesis, sino que vamos a entrar en lo esencial y lo fundamental. Pero también recuérdense que la catequesis es el segundo paso recién. La ñahuajere y la vida cristiana. El tercero viene y es la liturgia, liturguei, es la celebración. Quiere decir que lo que yo entiendo, lo que yo conozco, lo que yo hice como catequesis, upeago sharhana peshereco, bebeago anga a celebra, a yepopete y a enseñante. Si yo juego un partido de fútbol y meto gol y salgo campeón, se ve a con los brazos cruzados mañana de qué bien, che, salí campeón, qué lindo salí campeón este año. No. Digo, y me da qué partido, iré a ganar, va a ir a haré ya, pero dice la liturgia, haré celebrar justamente lo que vos. Entonces estás allí conociendo bien que es un triunfo, ¿verdad? Apenas con la catequesis, reñe formar y cuá. Después de que te hayan anunciado el querigma, catequesis y ahora entonces celebración. Si yo no celebro la misa, si yo no celebro el sacramento, quiere decir que yo no estoy entendiendo lo que es la vida cristiana. No estoy celebrando. No es solamente intelectualidad, no es solamente catequesis, si hay cuapa hoy. No, eso no es vida cristiana. Y lo último y el cuarto, esencial y fundamental, es, queridos amigos, es la diaconía. Diaconía quiere decir, ya moyana en práctica, peñan de ella celebrar. Diga, tú la ya pita, ya yepopete, ya es angelito, hope, de la pisoma, no bebes ni pete, y plato de tembi, un demo a de la pisoma. Y sos un egoísta y te quedas ahí en lo tuyo y mi grupito, a ver, ya celebrando, y esa, pues, vende la pisoma y no te vean de. Volvemos enseguida con más ñandillarañe, Nuevo Testamento. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñandeyarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán... Vuelve a tu calma, alma mía. Vuelve y descansa, corazón. Que el Señor te ha favorecido. El Señor tu canto escuchó. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Alzaré la copa de la salvación y le ofreceré mi alabanza. Cumpliré mis votos en presencia de su pueblo y en su misma casa. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder
inmerecido. ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Todo es gracia. Todo es gracia. Todo es gracia. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Todo es gracia. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Celebremos juntos el segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñandeyara Ñe'e, con una espectacular cena show en el local de la Asociación de Funcionarios del Banco de Fomento, Avenida del Yat, en la ciudad de Lambaré, viernes 3 de mayo, 20 horas. Segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñandeyara Ñe'e. Contamos con tu presencia. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñandeyara Ñe'e. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito. Fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñandeyara Ñe'e, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento, y estamos mirando, reflexionando nuestro curso bíblico Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 30 principalmente queremos subrayar hoy. Aquí, al oír esto, dice, o sea, todo lo que había sucedido de parte de Demetrio, que comenzó a armar una revuelta, un motín, a soliviantar al pueblo, pero era la prédica también, la persuasión de Pablo. Predica a un Jesús que les convence
Y esa persuasión y esa conversión de mucha gente hace que después comience, pero de una forma rápida, por decir así, de una forma muy eficaz, el cambio también de la mentalidad. En la medida en que nosotros cambiamos mentalidad, sí o sí, sé yo que Roger y Sana en el accionar. Eso es lo que algunas veces uno piensa, ¿verdad? Y dice, uno puede ser tan fanático y tan encerrado, ¿verdad? Porque los protestantes siempre dicen, solo la fe, las obras no interesan. Ve católico fuera que la obra, etcétera, etcétera. Y sin embargo, en todas partes, y más todavía, aquí estamos hablando de la vida de Pablo, porque la vida de Pablo se centra principalmente en elementos muy concretos. Si ustedes se dan cuenta, Pablo ni narra, ni habla así de una manera concreta y directa sobre la vida de Jesús. ¿Qué es lo que a Pablo le interesa en realidad? ¿Cuál es la teología? ¿Y cuál es la prédica de Pablo? Es cambiar, no seas así. El que es hijo de Cristo, el que se ha bautizado, el que ha conocido a Jesucristo, haga totalmente otra persona. Es un entender, entonces es para la resurrección, porque resurrección quiere decir en Yacapuán y mañana morir. Pablo también lo experimentó y tal vez esta es la gran fuerza, ¿verdad?, que le mueve a Pablo. Pero esto también, atención, es bastante, si es que hoy lo vamos a aplicar a nuestra realidad. Quiere decir que cuanto tanto atacamos sobre elementos doctrinales, sobre palabras, en forma fanática, en forma literal, entonces quiere decir que o sea, nos dejamos tocar por Dios. Incluso Agustín decía que la ley, como dice Pablo también, la ley lo único que hace es mata, dice. La ley nos mata. San Agustín dice, ama y haz lo que quieras. ¿Pero por qué, queridos hermanos? Porque justamente el Andrés es uno, Andrés en duro, peña de ya grande. De ella como ayo, íngola iba ella a vender a avisar ni a al contrario. De la ley petazo tare mañana tare cuase tamba eva y caturo pues te dormi. Va eva y catúa ya por mi va esa va y catuña se tenonde y así. Entonces es el amor, es la fuerza, ¿verdad?, del amor de Dios que está por dentro. Y desde aquí nosotros podemos mirar y podemos entender todo lo que significa, ¿verdad?, esta resurrección y este cambio. Apeala Pablo Gueruajina, apeala Pablo, hoy cuando ellos verá, haumombe uyu cuera. Entonces, ahora, cuando Pablo predica, nosotros sabemos que la gente se convierte. Nosotros sabemos también que le acompañaban a Pablo, aquí está Gallo y Aristarco. Pero ¿qué pasa? Que el que está en un mal camino ya no le interesa incluso ni diferenciar las cosas. Pablo el que está predicando, Pablo el que está, entre comillas, vamos a decir así, hacer un cambio, ¿verdad? Hacer una síntesis teológica de este proyecto de Dios. Y desde ahí podemos entender que la sociedad comienza a cambiar. Comienza a cambiar y entonces nosotros decimos, bueno, va el acompaña Andrés. Incluso de dónde estamos mirando. Lo primero que miramos es el aspecto económico. Lo primero que miramos es si me va bien o me va mal, ¿verdad? Y entonces, ¿qué quiere decir? Daya producir. O sea, con la religión no estamos produciendo. Queridos amigos, lastimosamente, ¿verdad?, muchos lo toman, y así entre nosotros, lo toman como si fuese la religión una cuestión de negocio y de ganancia. Es lo mismo que está pasando con Demetrio. Solo que Demetrio aquí está lanzándose contra Pablo porque le van mal los negocios. Y aquí, a quienes les va bien a través de su diezmo y a través de la platita, entonces va a vallata, porque pea da Demetrio y posible, yo no voy a buscar, porque ojo ahí sube. A la homo no ven buena, entonces aquí en bata, allá está bueno. A pesar de que sabemos que no es así o no debería ser así. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, que sigamos siempre en esa paz y en ese esfuerzo, ¿verdad?, por hacer el bien a los demás.
Y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.